Y resulta que si sales a la calle todavía te encuentras con gente que tira basura, que destroza monumentos, que se estaciona en lugares prohibidos o hasta en doble fila sin importarle si están estorbando a otros muchos más. Falta responsabilidad civil. Y también resulta que si vas en tu automóvil te encuentras con gente que va a velocidades altas, rebasando como locos, filtrándose entre todos los coches, y a veces se ha dado el caso que un poco más adelante descubres que ya tuvieron un accidente. Falta responsabilidad vial. Y luego resulta que nos cae una pandemia y te encuentras con que la gente o no se quiere cuidar o se medio cuidan o simplemente no siguen las indicaciones que se dan y luego tienen problemas de enfermedades, contagian a los mayores y nos vemos en problemas graves. Resulta que falta responsabilidad sanitaria. Y también, si te vas a universidades o incluso colegios, te encuentras con niños con conductas realmente deplorables, no hacen tareas, son respondones a sus maestros. Lo que falta es responsabilidad en la educación paterna. Y si llegas a tu casa y te pones a ver noticias, descubres que hay muchos políticos que están haciendo sus corrupciones y no tienen la responsabilidad política que deben de tener. Así es que hablemos y reflexionemos un poco sobre este valor llamado responsabilidad. Reflexionemos para que crezcamos y para que vayamos a enseñarles a los demás. Miren, responsabilidad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar una respuesta. De hecho, la palabra responsabilidad viene de responsus, responso, que significa respuesta, responder. Es decir, la responsabilidad tiene que ver con una respuesta. Evidentemente no estamos hablando de respuestas en función a una pregunta que se te estableció. Eso no tiene nada que ver. Son respuestas a las cosas que haces, a las cosas que hiciste o a las cosas que dejaste de hacer. Es decir, ¿qué me respondes al respecto? ¿Qué respuesta me tienes a las acciones que has tenido? ¿Qué me puedes responder? Porque todas estas cosas que haces, hiciste o dejas de hacer son por tu propia decisión. Son tus decisiones las que han causado algo maravilloso y bueno y de lo cual queremos escucharte, o has causado un problema muy serio o has causado una dificultad a alguien y también queremos escuchar tu respuesta. ¿Qué nos presentas al respecto? Miren, detrás de cada cosa que hacemos, evidentemente siempre hay consecuencias. Alguien tiene que responder al respecto, alguien las tiene que corregir, alguien tiene que ponerle una solución a esto que ha causado. Y si de alguna forma esta persona simplemente no quiere darnos respuesta, decimos que es una persona irresponsable. Y no es respuesta hablada forzosamente, sino una respuesta con acciones. Es decir, cometiste con una acción una falta grave, pues queremos ver como respuesta otra acción que corrija y solucione eso que causaste. Todos pues tenemos la posibilidad de equivocarnos y si nos equivocamos con una de nuestras acciones, pues corregimos. Pero hay gente que todo lo contrario, se molesta. En estos ejemplos que les ponía yo al principio, los que les dices, oye, ten cuidado al manejar, se te enojan. O aquellas personas que de alguna manera los ves ensuciando la ciudad o estacionándose en donde no deben, simplemente te responden con un ¿qué te importa? Yo sé lo que hago. Y no tienen idea de lo que están haciendo en realidad. Pero es la típica respuesta de quien no tiene una respuesta verdadera, o dicho correctamente, son irresponsables. O peor aún, en el tema de la salud, en el tema de la pandemia, no se cuidan, tú tratas de darles un consejo y se te enojan. O primero te dicen cosas como, no, claro, por supuesto que me cuido y me cuido mucho. Y los ves, realmente los analizas y pues, oye, ponerte un cubrebocas no es la gran cosa. Hay más acciones que hacer, mantener una distancia, en fin, sanitizarte las manos. Es decir, hay gente que no tiene la responsabilidad o no responde como debería de ser ante determinadas circunstancias. Tengamos en cuenta que todas nuestras acciones tienen que ir forzosamente en la búsqueda del bien común. Obviamente en la búsqueda de un bien tuyo, pero no nada más tuyo, porque no puedes hacerte un bien a ti dañando a los demás, sino que tiene que ir en la búsqueda de un bien común. Por lo tanto, decimos que toda esta responsabilidad en nuestras decisiones y en las acciones que hacemos, pues reposan o radican, digamos que en la conciencia. Porque es en la conciencia donde te brinca o te salta este asunto de que sabes perfectamente si está bien o está mal lo que ya hiciste y por lo tanto lo que te corresponde poner como solución. Prometo que al final del video les dejo por aquí una ventanita
para que puedan entrar al video donde hablamos de la conciencia. Miren, antes de tomar decisiones y hacer todas las cosas que hacemos en las cuales no estamos seguros, debemos de tener una capacidad de reflexionar y de tener la humildad suficiente como para decir, ¿soy capaz de hacer esto o no soy capaz de hacer esto? Porque si soy capaz de hacerlo, pues adelante, con la precaución que debe de ser, esperando buenos frutos. Pero si no eres capaz, no te arriesgues, mejor ve y aprende, consulta, infórmate y no te metas en cosas que no puedas o que no tengas una capacidad como para eso. Porque en la vida hay muchas veces que vamos a tener que dar respuestas importantes, no nada más a las cosas sencillas. La vida nos presenta cosas que a veces tenemos que dar respuestas de mucha trascendencia. Por ejemplo, responsabilidad con los hijos, porque tener hijos implica una responsabilidad, tenemos que darle respuesta a ellos en su educación, tanto académica como moral, como familiar, como social, como hijo. También tenemos que darle respuesta a nuestros padres. Quizá si son padres jóvenes, pues bueno, respuesta en agradecimiento en lo que me corresponde hacer por lo que han hecho por nosotros. Y si son padres mayores, con más razón. Si se puede económicamente, adelante. Si no, al menos con compañía, con amor, con cariño, con abrazos y sobre todo con el cuidado que deben de tener, porque les agradecemos y esa es nuestra respuesta hacia ellos. Es nuestra responsabilidad con ellos. En el trabajo ni se diga, es obvio que tenemos que dar respuesta en eso. Hay gente que ha confiado en ti y te han dado ese puesto, por lo tanto tienes que responder, es decir, ser responsable en tu trabajo, que de todas maneras no lo estás haciendo como que gratis, no lo estás regalando, estás cobrando un salario el cual sostiene a tu familia. Tienes la responsabilidad de hacerlo correctamente y hacerlo bien. También responsabilidad política. Como ciudadano tenemos una responsabilidad política, tenemos que dar una respuesta a nuestra sociedad. Es decir, tenemos que pagar impuestos. Si queremos exigir que nos den cosas los gobiernos, pues paguemos también los impuestos. Es nuestra respuesta. También hay que salir a votar, no nada más andar criticando a quien lo hace bien o lo hace mal. Hay que salir a votar y participar de esto. Como político, ni se diga, los políticos todavía tienen más obligación y grave de darnos a los ciudadanos una respuesta, es decir, tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas, por dos motivos. Primero, porque la política tiene que ver con el bien común, no el bien personal, es el bien de toda la sociedad. Y en segundo lugar, porque nosotros los pusimos ahí y les pagamos el sueldo. Es increíble que a veces hasta pasa un político y le quieren aplaudir y lo quieren alabar, perdón. Él debería de estar de rodillas agradeciéndonos que lo pusimos ahí y le damos un sueldo y confiamos en él. Por lo tanto, debe de tener la respuesta hacia nosotros correcta, es decir, responsabilidad. Y por último, también tener responsabilidad en nuestra propia moral, en las cosas que creemos, en los temas que nos educaron, una responsabilidad incluso religiosa, porque a Dios también hay que darle una respuesta. A veces es muy fácil ponerse a pedirle a Dios en la religión que tengas, pedirle a Dios y pedirle y pedirle y pedirle y se te olvida que Dios también pidió que se siguiera una ley, que se hiciera acto de misericordia con los demás, que se tuviera un momento de oración y eso lo brincamos, simplemente pedimos. Es decir, qué bien que tengas una religión, afíliate a ella, únete a ella, pero respóndele a ella.